Casi todo lo que como me cae mal, me causa acidez. ¿Le pasa a usted lo mismo? Entonces quédese y escuche. Amigos, bienvenidos a otro su programa Viva en Abundancia. Le habla la doctora Esther Alba y hoy otra vez está conmigo mi esposo de 25 años. Por 25 años hemos estado casados. Él es el doctor Manuel Alba y su especialidad es gastroenterología, ¿verdad? Sí, nos dedicamos a problemas exactamente como los que mencionabas. Bueno, amigos, entonces quiero también que sepan que el tema de hoy, que va a ser precisamente en el área de gastroenterología, se titula acidez y reflujo. Pongan mucha atención porque se van a beneficiar. Quiero que entiendan que la práctica de mi esposo es mayormente de gastroenterología. Por lo tanto, usted y yo estaremos aprendiendo muchos conceptos. Además de gastroenterología, tienes una práctica en Berwyn, en la ciudad cerca de Chicago, ¿verdad? Y también haces giras, sales a dar servicios a otros lugares. Sí, en nuestra alma mater, en la Universidad de Montemorelos, en México, pues nos enseñaron varias cosas acerca de cómo vivir mejor. Y con el tiempo uno empieza a entenderlas y practicarlas. Médico, cúrate a ti mismo, ¿no? A veces uno tiene tan malos hábitos que termina enfermándose uno mismo también. Pero la experiencia que he obtenido trabajando en una ciudad grande en los Estados Unidos y ahora regresando a Montemorelos por lo menos una vez cada 2 meses a atender pacientes que tienen problemas similares y enseñando en la escuela de medicina donde estudiamos tú y yo. Unas 2 semanas cada año. Es una experiencia que complementa. Viene uno a ver 2 mundos casi diferentes o similares en muchas situaciones. Montemorelos, perdón, es en México, ¿verdad? Sí, exacto, en el noreste de México, cerca de la ciudad de Monterrey, a unas 2 horas de la frontera con Texas. Pues ahí pasamos varios años y nos gusta regresar allá, se siente uno más joven. Hace más de 25 años que nos casamos, para redondearlo, pero aprende uno qué patologías afectan a cierto tipo de población. Y realmente el ser humano es el mismo en todos los lugares. Las mismas comidas malas existen en otros lugares, pero también existen comidas buenas que dan salud y uno puede aprender a enseñar, a combinar a estas 2 culturas, a que combinen lo bueno que se encuentra en otros lugares y desterrar lo malo. Bueno, y tú sabes que tus pacientes vienen con ciertas quejas porque tienen acidez. ¿Cuáles serían esas quejas que nosotros los que no padecemos de acidez no sabríamos? Interesantemente, solamente la mitad de las personas que tienen reflujo de ácido sienten esta experiencia de acidez, de tener ardor, de sentir comida en la garganta. La otra mitad puede tener problemas también, acidez, de tal modo que su esófago y la garganta sean afectadas, pero no sienten ardor, no tienen ninguna queja. Viven tranquilas, según ellos, normalmente. Una enfermedad silenciosa. Una enfermedad silenciosa, exacto. Y solamente uno puede ver si hace muchas preguntas o si examina un poquito más, uno puede darse cuenta que hay problemas. Por ejemplo, hay gente que se queja de tortícolis, ¿no? Que tiene dolor en los músculos del cuello y que se levanta en la mañana y dormí mal, estoy torcido. Esto es a veces señal de reflujo, porque durante la noche se han acostado con el estómago lleno, una cena muy tardía, que no dejan unas 4 o 5 horas después de la última comida para acostarse. Al acostarse el estómago queda un poquito más alto que la garganta. Así que estas personas inconscientemente el cerebro las prepara para que no se mueran. El cerebro hace que los músculos de la garganta aumenten de tono para que no haya reflujo de alimentos desde el estómago
y se metan los alimentos a los pulmones. Así que los músculos del cuello están con más tono. Esto hace que la persona cuando se levanta en la mañana tenga dolor en el cuello. Aparte de eso, estas personas roncan durante la noche, porque esos músculos del cuello, al hacer más presión, hacen que uno esté inspirando con más presión. Y como hay este cierre de los músculos, pues hay ese ruido al roncar. Aparte de esto, hay otras causas para roncar. Personas que tienen sobrepeso o que tienen las amígdalas muy grandes o mucho tejido alrededor de la garganta, o sencillamente que el cerebro hace que esos tejidos del paladar se suelten, se relajen mucho y impidan la entrada de aire. Pero el reflujo es una gran parte de esto. Y el dolor de garganta que algunas personas también tienen en las mañanas. Unas personas se levantan con dolor de garganta y ronquera. Eso es que el ácido ha estado llegando casi hasta la garganta, hasta la laringe, inflamando la laringe. De hecho, hay personas que se presentan con pólipos o tumorcitos en la garganta. Y esto es en gran medida por episodios de reflujo que han tenido. Hay personas que tienen más reflujo todavía y se dañan el esmalte de los dientes, sobre todo la parte de adentro. Si uno examina bien, uno puede ver que está gastado el esmalte y eso es por reflujo que ha ocurrido durante la noche. El ácido es muy corrosivo. El esófago no sufre mucho porque está hecho para resistir un poco de ácido. Pero si el ácido sube más, puede empezar a dañar la garganta y los dientes. Hay mucha gente que toma medicinas antiácidas para detener el ácido. En una gran parte, nuestros amigos en Latinoamérica, nosotros venimos de ahí, pueden tener no solo reflujo de ácido, sino reflujo biliar. Eso es algo que recién en medicina hemos entendido que puede ser más severo que el reflujo de ácido. La bilis sale del hígado, en el intestino delgado, como a unos 8 centímetros más allá del estómago, y la bilis puede regresar al estómago durante la noche y puede subir al esófago, sobre todo si uno come algo con mucha proteína animal o muchas grasas, uno va a producir más bilis, y habíamos dicho que hay que comer mucha fibra si uno está en plan de bajar de peso para arrojar esa bilis. Pero si las personas no comen fibra y comen productos animales, van a tener reflujo biliar. El reflujo biliar no se cura, no se ayuda con esas pastillitas que venden comunes como antiácidos y todos los que terminan en tidina, ranitidina, simetidina, o los que terminan en prazole, omeprazol y lansoprazol, y medicamentos que sirven para el ácido, pero no para la bilis. Me gustaría saber, a grandes rasgos, ¿qué porcentaje de tus pacientes tienen síntomas de este tipo, de acidez y de reflujo? Bueno, se calcula que en la población mundial 15 de cada 100 personas tienen estos síntomas. De estas, pues no todas van al médico. En una práctica de medicina general, tal vez un 20% de los pacientes tienen estas quejas. Como nosotros vemos los que tienen muchas más de estas quejas, a mí me toca ver casi la mitad de mis pacientes y, curiosamente, todos los que están de sobrepeso tienen síntomas, o si no tienen síntomas, como dijimos, ¿verdad? La mitad siente algo, la otra mitad no. No se da cuenta. La otra mitad podemos encontrar la ronquera y el ronquido, el problema con los dientes o tensión en el cuello, o no dormir bien. Curiosamente, cuando una persona ronca, no duerme bien. Puede haber estado acostada desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, 8 horas, y se levanta más cansado que cuando fue a dormir. Curiosamente, se ha estudiado a gente que tiene reflujo silencioso, con estudios de videocámara. A estas personas que se van a dormir con el estómago lleno, les ponen una videocámara cuando están dormidas, y si tienen el estómago lleno, dan vueltas de un lado a otro, de un lado a otro, casi cada 15 o 20 minutos. El cerebro no está descansando, aunque esas personas no se acuerdan que se han dado tantas vueltas. Es necesario que usted, si ve que su esposo o su esposa da muchas vueltas a la hora de dormir, considere si está teniendo reflujo. Es bastante común tener esto. Antes que existiera la ranitidina, simetidina y esos medicamentos que ahora sí tenemos, como el omeprazol, lansoprazol, la gente utilizaba remedios caseros y uno de esos era la leche de vaca. Exacto. Porque es un antiácido natural, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Interesantemente, ustedes pueden referirse a los nombres que está mencionando mi esposa, ranitidina, simetidina, omeprazol. Casi en todo el mundo la gente conoce estos nombres porque son los medicamentos más vendidos, de más
de más necesidad. Y usaban la leche antes, claro. Antes no había, la cimetidina, por ejemplo, fue el primer medicamento en los años 70, recién salió. Antes de eso, para úlceras había que hacer operaciones. Cortar un pedazo de estómago, la parte que produce ácido, o seccionar los nerviecitos que van al estómago para producir ácido, o usar leche. Existía esta dieta, y esto es de la edad de piedra, ¿no? Que una persona podía tomar leche de vaca. La leche de vaca tiene mucho bicarbonato, así que neutraliza el ácido. Lo hace buffer, lo quita. Entonces la persona por un tiempo se siente bien, por una media hora se siente bien. El problema es que cuando hay mucho calcio en la solución, y la leche tiene mucho calcio, que lamentablemente uno lo orina después, no se queda en los huesos, pero al estar ese calcio en contacto con el estómago y al absorberse a la sangre, hay un rebote. Primero la leche calma, uno se siente, qué bien, refrescado. A la media hora que el calcio se ha absorbido en la sangre, llega a las células del estómago y les ordena producir más ácido. Así que es un efecto de rebote. Ahora hay más ácido que al principio. Contraproducente. Sí, eso es lo mismo que hacen estas pastillitas. Hay unas pastillitas de carbonato de calcio que son muy comunes en todo el mundo. Hay dos nombres comerciales, no los voy a mencionar, pero es carbonato de calcio. Y la gente los toma. Se toma 2 cada vez que siente acidez. Y esto calma, refresca por una media hora, 1 hora. Al cabo de ese tiempo hay más ácido, así que las personas vuelven a tomar otras 2 y otras 2. Y vemos muchas personas que vienen al consultorio diciendo, esas pastillas me sirven, pero no me quitan el problema. Por supuesto, están más bien alimentando a este ciclo de calcio-ácido. Neutraliza un poquito, pero entra el calcio, más ácido. Y así no se acaba el problema. Sí, y entonces, alguien que dice, no tengo dinero para comprar esas pastillas, pero leche tengo en mi refrigerador. Y como me calma también, la tomo. Pero sabemos que la proteína que se encuentra en la leche, que es una proteína de origen animal, promueve el crecimiento de otras células en nuestro cuerpo que no queremos que crezcan. Y son células que pudieran generar cánceres, tumores. Exacto. Aparte del calcio en la leche, la proteína de la leche, la caseína, el queso tiene más caseína que la leche, de paso. Esta proteína necesita más ácido para su digestión. Antes de que la proteína sea absorbida, hay que cuajarla y se necesita ácido. La proteína de la leche y el queso y la crema, el yogurt y todos esos alimentos lácteos similares obliga al estómago a producir más ácido que lo normal. Aparte de eso, una vez que se absorbe y el hígado trata de excretar el exceso de grasa que uno ha adquirido, hay más producción de bilis. Así que la persona que está de sobrepeso, que consume lácteos, tiene más ácido, tiene más bilis. Y la combinación de ácido y bilis, cuando hay reflujo de los dos, uno diría, qué bueno, si hay ácido y bilis se van a neutralizar entre ellos. Lamentablemente esto no ocurre. El ácido daña por su parte y luego viene la bilis, que es como lejía, es alcalina. El esófago no está diseñado para resistir álcali, está diseñado para resistir un poco de ácido, pero el álcali lo empieza a dañar. ¿Quemaduras? Sí, son quemaduras de primer, segundo grado y estas celulitas que se queman en el esófago empiezan a cambiar de forma. Ese es el proceso del cáncer. Vamos a tener algún tiempo después, en algunas otras charlas, de hablar del cáncer. Pero el cáncer empieza con una célula normal, bonita, ¿verdad? Como un niño que va a la escuela primaria, inocente, hace caso a todo, es obediente y luego empieza a recibir ideas de otros muchachitos. Y empieza a dejarse crecer el pelo, y empieza a usar la camisa abierta, o no se pone pantalones bonitos, sino y a desobedecer. A desobedecer, a cambiar su actitud. Este es un cambio que existe en las células. Una célula normal, ahora cuando uno la ve con el microscopio, tiene unos pelitos adicionales, tiene un cambio de forma, y esto es el primer paso hacia el cáncer. En el esófago se llama esófago de Barrett, o lesión precancerosa del esófago. Y hay muchas en otros órganos. Cada órgano que tiene cáncer, los pechos, el colon, el páncreas, el hígado, todos tienen un estadio precanceroso, que debería ser un aviso para nosotros poder echar el autobús hacia atrás y no caer en el cáncer. Después de esto hay muchos otros cambios que se llaman metaplasias, displasias, hasta que ocurre el cáncer. Más o menos hay como 5 etapas de que una célula normal se transforma en cancerosa. Y la proteína de la leche de vaca promueve
que esos esa célula cambios. pase de Claro una que etapa sí. a otra, progresando Claro que sí. hasta que cuando ya se formó un tumorcito, ahora crece Claro y que sí. rápido. Sí. Es importante a todos los que sufren de reflujo, si tienen 2 episodios por semana, y esto no es raro, hay gente que todos los días tiene reflujo. Si hay 2 episodios por semana por más de 5 años, es importante que esta persona tenga un examen de su esófago y en Latinoamérica, más importante, de su estómago, porque hay condiciones precancerosas que uno puede descubrir en el esófago por reflujo de ácido y bilis y en el estómago. No hemos hablado del estómago, pero en Latinoamérica existe una infección muy común. Tú Sí, la sabes porque la tú eres bacteria, infectóloga. sí. Helicobacter pylori. Sí, los infectólogos nos enseñaron hace 25 o 26 años más o menos que las úlceras pépticas de estómago e intestino delgado son causadas por una infección. Y uno pensaba, yo pensaba que era por estrés y fumar y alcohol. Claro, todas esas son condiciones que ayudan a que las úlceras se formen. Pero si tenemos esta bacteria que se llama Helicobacter pylori, esta bacteria puede entrar al estómago, le gusta vivir en el ácido. De hecho, la biología que Satanás alteró después de la entrada del pecado ha hecho posible que esta bacteria viva en el ácido del estómago y cause inflamación. Cuando fuimos a las conferencias de enfermedades infecciosas contigo, que me llevas cada año, muchas gracias, porque ahí aprendo más. Qué bueno que lo En nuestra reconoces. especialidad es nomás meter un tubo y ver qué pasa. Pero en esas conferencias vimos cómo el Helicobacter pylori entra al estómago, tiene unos cabellitos que se pegan a las células del estómago. Y entre las células del estómago y la bacteria hay una capita de moco. Pero estos pelitos entran por la barrera de moco y se pegan a esta célula. La célula del estómago está junto con sus otras compañeras. Están pegaditas, viven en armonía, viven en paz. Apenas estos pelitos de Helicobacter pylori tocan esa célula, a través de estos pelitos entran ciertas proteínas a las células del estómago. ¿Qué cosa? ¿Cómo se inyecta la maldad? Sí. Y luego esta célula del estómago que estaba tranquila, viviendo en armonía con la célula de al lado, y la de al lado, y la de abajo, y la de atrás, empieza a moverse. Empieza a desarrollar proteínas como la del músculo que le permiten moverse. Y empieza como a codear a las células del costado y las de atrás. Y dice, yo quiero ser, empieza a bailar, literalmente. Y lo vimos en estas microfotografías, cómo esta célula del estómago empieza a despegarse y empieza a moverse. Y se empieza a independizar, empiezan a crecerle otras partes en su célula. Qué bueno que tenemos glóbulos blancos que descubren que algo anda mal y van y destruyen esa célula. No destruyen la bacteria porque la bacteria se está escudando detrás de ese moco. Y los glóbulos blancos que salen al moco y tratan de destruir la bacteria no viven mucho, ¿no? En este moco no es muy bueno para ellos. Así que y si la persona está tomando proteínas animales y otras cosas, este glóbulo blanco no puede servir de mucho. Así que la batalla la van ganando las bacterias porque pueden multiplicarse por millones y millones y millones. Y a veces son tantas que uno en el aliento, conozco tantas personas que tienen esto, en el aliento uno puede oler y saber, usted debe tener estas bacterias, Helicobacter pylori. Wow. Estas bacterias producen cáncer del estómago. Por Sí. eso es importante que nuestros amigos en Latinoamérica, más de 5 años de reflujo, 2 veces por semana, o dolores de estómago, historia de cáncer de estómago en la familia. El cáncer de estómago es el segundo en número de muertes en Latinoamérica, después del cáncer del pulmón. Aquí en los Estados Unidos es raro. Yo hago muchas endoscopías y mis compañeros me miran como, ¿qué estás buscando? Bueno, ya se dieron cuenta porque en estos 5 años que he estado trabajando en ese lugar hay muchos cánceres de estómago y cánceres de esófago en nuestra población, en proporción más alta a la población americana regular. Y es importante, una persona de 50 años, si usted amigo o amiga tiene 50 años, es importante, si vive en Latinoamérica, que se haga un examen de su estómago. Una endoscopía. Una endoscopía. Si vive en los Estados Unidos y es latino, no solamente del estómago, sino del intestino grueso, porque la dieta alta en leche, lácteos, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos es la tierra que fluye leche y miel. Una dieta alta en lácteos va a provocar tumores en el colon, en el esófago, en el páncreas. Es mejor dejar ese tipo de alimentos, permitir que los becerros utilicen la leche que la vaca les da y no utilizar ese tipo de alimentos. Entonces, en resumen, estás recomendando que aquellas personas que tienen síntomas se hagan una endoscopía
También que eviten los productos lácteos, que eviten el comer tarde. Exacto. ¿Qué más? Y para aquellos que no tienen síntomas, es mi preocupación. Los que no tienen síntomas y tienen un peso regular, sería muy raro que tuvieran algún problema con su esófago o su estómago. Pero los 50 años es una buena edad de hacerse un examen de todos modos. Si este examen no está disponible, cambien su estilo de vida. Vivan en una manera más natural, una dieta como la que Dios dictaminó en Génesis 1:29. De toda planta que da semilla y da fruto, de todas las partes de esas plantas, vamos a tener mejor salud. Antes de terminar, me gustaría mencionar que en la Biblia se menciona lo del reflujo. Mucha gente dice, ¿será que será mejor dormir del lado izquierdo o del lado derecho? Cuando yo era pequeño me decían que si dormía del lado izquierdo iba a aplastar mi corazón. Eso no es verdad. El corazón está dentro de la caja de las costillas. No se va a hacer daño si uno duerme de un lado o de otro. Pero para el reflujo sí se han hecho estudios y dormir del lado izquierdo es un poco mejor que dormir del lado derecho. Dormir del lado derecho hace que el ácido tenga y la bilis libre paso hasta el esófago. Dormir del lado izquierdo hace que el fondo del estómago almacene un poquito más de esto y no haya reflujo. Lo importante es no comer tarde. Comer solamente para vivir, para mantener nuestro peso y no estar de sobrepeso. Bueno, amigos, estamos muy satisfechos con la explicación tan completa que hemos recibido del gastroenterólogo hoy. Es tiempo de pasar a la cocina. Por favor, no se vayan. Vamos a ver un platillo donde podemos utilizar los conocimientos que hemos recibido para evitar ese ácido, ese reflujo. No se vayan.